¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por venir, por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por la invitación. Era importante, conocer el trabajo que vienen desarrollando desde el área y comentarnos este programa Sonosis Más Cerca, ¿no? Bien, a ver, ¿cómo arrancamos? La génesis del programa Sonosis Más Cerca surge a partir de la situación de pandemia el año pasado, ¿sí? Ya todos sabemos que los primeros meses del año pasado, los primeros meses de pandemia me refiero, sí. Era todo muy, como que se dice, muy cambiante, demasiado dinámico, sí. Y cualquier situación que se daba producto al aislamiento, no sabíamos qué hacer, entonces, digamos, la situación tanto de lo público como lo privado estaba inmerso en eso, digamos. Bien. Lo cual vio muy resentido el servicio de la Dirección de Zoonosis. Bien. Entonces, lo que pensamos fue la forma de cómo empezar a retomar el camino, digamos, de no reactivar, sino de llegar a los niveles que veníamos por lo menos en el 2019, y se nos ocurrió eso en la medida que llegara, digamos, las altas temperaturas de verano de Ushuaia, que sabemos que no superan los 13 grados promedio. Exactamente. Y que tenía que ver con la cuestión del aire libre, digamos, donde si había algo que todos los países del mundo, todos los ministerios de salud del país coincidirán en la cuestión del aire libre. Entonces fuimos por ese lado, fuimos por visitar a los barrios con unas carpitas que teníamos, bien, con los servicios, y por el otro lado, digamos, ir al Paseo de las Rosas siempre y cuando el clima acompañara. Ese fue como surgió, digamos, porque teníamos que entender que, pensar lo siguiente, digamos, que la entrega de antiparasitario, sí, el chipeo e inclusive la esterilización en contexto de pandemia no es algo esencial. En contexto de pandemia lo estoy diciendo. Entonces, por un lado, digamos, las políticas públicas del COE establecía o limitaba o propendía a la no circulación innecesaria de nosotros como ciudadanos, pasaba exactamente eso. Entonces dijimos, bueno, vamos nosotros a acercarnos, cosa que seamos una oficina de cercanía para el vecino. ¿Y cuál fue la respuesta a su criterio de los vecinos y las vecinas de la ciudad? ¿Qué era lo que más requería de este acompañamiento? La verdad que nosotros desde la dirección entendimos que la respuesta fue muy buena. De hecho, que creo que una de las cosas más valiosas de esta experiencia es que la misma dirección de Zoonosis, los empleados de planta permanente, lo tomaron como una actividad propia. Es decir, ¿a qué me refiero con una actividad propia? Muchas veces sucede que el Estado ofrece servicios y muchas veces ese servicio el trabajador entiende que tiene que cumplirlo porque es su obligación. En cambio, con Zoonosis Más Cerca tiene un plus porque genera cierto entusiasmo con los mismos trabajadores, con los veterinarios, con los canileros, con los chicos de vía pública, con lo administrativo, que es una instancia de participación y de relación con el vecino. Porque muchas veces sucede esto, digamos, Zoonosis tiene una parte de salud, sí, y una parte de policía. Exactamente. Digo, la parte de policía, digamos, a ninguno nos gusta recibir una multa. Entonces, imagínense que cada vez que vía pública o la dirección de Zoonosis en sí tiene que ir a un domicilio, capturar un can, o elaborar una infracción, o notificar una inspección, el 80% de las veces la recepción no es buena por parte del vecino hacia el trabajador. En cambio, en los operativos del programa Zoonosis Más Cerca, la relación con los vecinos es absolutamente amorosa, lo tengo que decir así, es absolutamente amorosa tanto por el vecino como por la dirección de Zoonosis. Entonces es un momento absolutamente gratificante en lo que es la labor de Zoonosis. Lucía, Luz. Sí, yo le quería preguntar cuál es hoy la problemática principal que ustedes creen que enfrentan como dirección sobre este tema. Bien, las problemáticas en sí, nosotros consideramos que son varias, pero se pueden sintetizar en una, que es la cuestión de la educación con respecto a lo que es la tenencia responsable de las mascotas, sobre todo lo que es los canes, ¿sí? Y que se expresa en diferentes formas, digamos, o se puede sintetizar inclusive también en una, que es la cuestión de los canes sueltos en la vía pública. ¿Por qué digo esto? Digamos, porque uno lo piensa de diferentes lugares. El can en la vía pública no es sinónimo de mordedura, no es sinónimo de basura y no es sinónimo de abandono. Ni de abandono ni de enfermedades zoonóticas, sino que es sinónimo de las cuatro cosas, conjuntamente. Digamos, y aisladamente son cuatro problemas diferentes, digamos. Por ejemplo, cuando la sociedad se expresa o habla, o diferentes organismos hablan de la cantidad de perros que hay en la calle, uno lo empieza en relación a la seguridad del individuo. Pero la seguridad del individuo también está relacionada con las enfermedades zoonóticas, está relacionada con la basura desparramada. Entonces,
la problemática en sí es esa, pero tiene que ver con una cuestión de educación, digamos. No existe, o consideramos que no existe una única medida que venga a resolver todo. Digo, la pastilla mágica que cura todas las enfermedades no existe, no fue inventada todavía. Entonces, en ese punto, desde la dirección de Zoonosis, hace varios años, desde la gestión del intendente Walter Boto, viene llevando adelante una serie de herramientas que propenden a la eliminación de todos estos males, por decirlo así, o por lo menos a llevarlo a su más mínima expresión. Yo no me canso de decirlo, pero es fundamental, digamos, en el momento que la dirección de Zoonosis pasó a ser dirección, dejó de ser departamento, pasó a ser dirección, dejó de depender de la Secretaría de Gobierno del municipio y pasó a depender de la Subsecretaría de Políticas Públicas, de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, y los llevó al área de salud, es una jerarquización muy importante, claro. Porque está diciendo, acá no hay un problema de relación entre la perrera y los perros, es un problema de relación entre ciudadanos de una ciudad y la salud pública. Entonces, ese elemento, como primer elemento, no solamente es una jerarquización de departamento de dirección, sino de políticas públicas. Es decir, esto es un problema de todos, no del vecino que deja el perro afuera. Bien, ayer estuvieron en barrio Bahía Golondrina. ¿Para la próxima semana tienen sector ya como para ir? Sí, la semana próxima vamos a estar en lo que es el barrio Felipe Varela. Bien. Creo que la calle se llama Indio Yámana, viene enfrente a lo que es el Colegio Sobral, en el Centro Comunitario Municipal. Pero déjame agregar esto a lo que decía antes, digamos, porque viene muy concatenado. Pensá lo siguiente, digamos, se toma una medida, ¿sí?, que tiene que ver con la cuestión esta de ampliar, jerarquizar el área. Piensen lo segundo, tenemos 5 veterinarios, 5 veterinarios del municipio. Hace años que no existe ningún tipo de conflicto en el área con respecto a lo que es la falta de insumo para esterilizar. Se compran los antiparasitarios y se entregan gratuitamente. Y este año logramos incorporar, inclusive, la vacunación antirrábica. Cuestión que en el cronograma nacional del área de zoonosis estaba absolutamente, estábamos fuera del mapa. Tierra del Fuego estaba fuera del mapa con respecto a la vacunación antirrábica. Entonces, todas las medidas que se van sumando propenden a lo que le decía recién. Insisto, lo he dicho, evidentemente no son suficientes si nosotros, todos y cada uno de los ciudadanos, como vecinos de la ciudad, no acompañamos el proceso en términos de responsabilidad. Y por otra parte, Lisandro, mientras lo dejo tomar un poco su café, ¿hay otros programas que ya tienen ideado para presentar a la comunidad? Sí, nosotros pensamos, como te decía recién, cuáles son las baterías de cosas que uno puede llevar adelante, ¿sí? Uno de los principales problemas, como decíamos recién, es la cuestión de la cantidad de perros que hay en la vía pública. Lo cual esto hay que ser muy claro, lo que da es un diagnóstico, hacemos un conteo, y la cuenta da 5.999 perros o 12.499. El problema lo seguimos teniendo igual. Ahora vamos a tener una certeza metodológica más o menos aproximada, pero más certeza que percepción, de la cantidad que hay. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Y cómo empezamos a bajar algunas cuestiones con respecto a riesgos que se corren, de todos los riesgos que uno se puede imaginar con relación a las mascotas. Y pensamos, primero, buscar una metodología mucho más certera con respecto a lo que es el conteo para tener este diagnóstico. De hecho, nos tenemos que juntar con la gente del CADIC para trabajar el proyecto de ellos, y a su vez desde la dirección de zoonosis estamos estudiando y analizando cómo se hizo el conteo de canes en Egipto, en el Cairo particularmente. Es decir, una ciudad que tuvo una problemática evidentemente muy grande. Uno cuando se imagina, digamos, la ciudad del Cairo, ves, con respecto a las películas, tiene una percepción de lo que puede ser y lo que debe ser andar por las calles esas pequeñitas y perros sueltos, digamos. Pero bueno, decir, una de las posibilidades es hacer uno o los dos tipos de conteo para ver después si da lo mismo, si hay que promediarlo, lo que sea, pero para tener una certeza. Claro. Segundo, ver la cuestión de la responsabilidad en términos civiles, civiles bien digo, de los propietarios, digamos. La mayoría de los seguros generales establece que en el seguro del hogar, sí, uno de los ítems incluye incidente con los canes del hogar, si uno los declara. Nosotros lo estamos pensando con relación a las denominadas o mal denominadas, sobre todo razas supuestamente peligrosas. El otro elemento que estamos tratando de trabajar y desarrollar un proyecto es la posibilidad de que Aerolíneas Argentinas o el aeropuerto
nos permita, o ellos mismos lo hagan, digamos, una declaración jurada de todos aquellos canes que ingresan a la provincia. Digamos, la declaración jurada tendría que ver con el ingreso del can, o sea, que se declare que se está teniendo un can, de manera tal que una vez que nosotros tengamos la información, en vez del vecino comunicarse con Zoonosis y llevarlo para ser chipeado y registrado, ser nosotros quienes nos comuniquemos con el vecino que llegó con un can comprado en Córdoba, en Buenos Aires, porque se compran muchísimos canes en Córdoba y en Buenos Aires, y canes tipo pitbull, que es lo que está de moda últimamente, o el otro que es que es la mezcla del bulldog inglés y el... Usted debe saberlo. No, de razas no sé demasiado. Hay una raza que está de moda que es pitbull y bulldog inglés. No sabía. Que es el American Pitbull, una cosa así se llama. Que también que es muy parecido al pitbull, pero con otras características, es un poquito más alto, apenita. O sea que se compra mucho ya. Se compra muchísimo y además existe... ¿Y se adopta? Eso es lo que te quería preguntar. ¿Qué pasa con el no compremos, adoptemos? ¿Qué pasa con más que nada mi pregunta puntual era la capacidad que presenta hoy Zoonosis de contención para todas aquellas mascotas que sufrieron abandono o maltrato? En el caso de que yo personalmente quisiera hacer una denuncia particular por algún maltrato, ¿cómo se enfrenta a esa situación si ustedes no cuentan con una capacidad para contener a ese animal? Bien, vamos por parte. Capacidad se cuenta. Ahora lo que podemos después delimitar es cuál es la capacidad esa. Con respecto a las adopciones, es importante remarcar que el año pasado, en contexto de pandemia, el grupo de voluntarios de Zoonosis, que son aproximadamente 19 personas, ha trabajado muchísimo, incansablemente, y han logrado que se adopten unas 66 canes en forma responsable. ¿Por qué digo en forma responsable? Porque no es que uno pasa por la dirección de Zoonosis, ve un perrito y dice, claro, me gusta, me lo llevo. Claro. Perdón. Claro. No, todo lo contrario. Hay todo un proceso de que el aspirante de adopción vaya, primero vea a los perros, después los saque a pasear, después lo tenga un día, después una semana, digamos, y así haciendo el proceso, hasta que queda a prueba por un mes, si no hay ningún tipo de incidente, si la persona está conforme, si la dirección de Zoonosis y el voluntariado está conforme también cómo están tratando al can, entonces ahí recién se hacen los papeles de adopción. Entonces es una adopción responsable. Que eso es fundamental, digamos, porque aparte la cuestión es esta, todo el mundo se imagina que cuando va a adquirir una mascota para su hogar, quiere un perro que parezca más un peluche que un can. El tema es que después, cuando empiezan a crecer, ocupan espacio físico, son perros grandes. Si uno los educa mal, se vuelven mañosos, se pueden volver malos, pero el perro no se vuelve malo por sí solo, digamos. En eso el doctor Juan Enrique Romero es muy claro. La conducta del perro, 30% es genética y el 70% restante es educación, digamos. Si un perro vive en un departamento, un perro de deporte grande me refiero, y está todo el día estresado, va a ser un animal estresado, es clarísimo. Nos pasa a nosotros como seres humanos, no le va a pasar a una mascota. Y con respecto a la capacidad, lo importante es esto, digamos. Nosotros en este momento, digamos, estamos a pronto de inaugurar el edificio nuevo que tiene 24 caniles, sí, que los caniles son más grandes, se rompe con la estructura anterior. Piensen que en este momento en Picto Dumas los caniles tienen planta baja y planta alta, ¿sí? Que cuando estuvo lleno había perros arriba y abajo, digamos, claro, y uno enfrente al otro, digamos. O sea, ambas dos líneas de caniles. En el edificio nuevo son 24 y los caniles tienen una parte interna y una parte externa, o sea que se duplican el espacio, que habrá momento del día cuando tengan que los canileros limpiar el espacio, estarán en la parte de afuera, en otro momento en la parte de adentro. En la parte de adentro la calefacción es por losa radiante y por surray, o sea que es en el suelo y aérea. Hay un predio para que los perros puedan salir y estirar las patitas, por decirlo así. Pero lo importante es esto, digamos. Si nosotros tenemos unas políticas de abandono, nosotros como sociedad, tenemos una política de abandono de canes en la vía pública y la dirección de Zoonosis tiene una política de captura, por más que tengamos 4.000 caniles, cuando llenemos los 4.000 caniles, ¿qué hacemos con el perro número 4.001? Claro. Acá lo importante es bajar primero. La concientización, educación, responsabilidad, tal cual, trabajar sobre la cuestión esta de bajarla o tener, digamos, por lo menos una reproducción controlada de los canes. Eso quiere decir que la castración es fundamental. Digamos, en este momento no tenemos retraso en las esterilizaciones. Uno llama y a las 48 horas tiene el turno aproximadamente, a menos que el perro
o el gato tenga una característica en particular que haya que esperar X cantidad de días, como puede ser una enfermedad, haber tomado medicamento o una vacunación. Es importante esto que estás diciendo, porque muchas veces surge esta duda de que no voy a llamar para castrarlo ahora porque seguramente hay demora en los turnos, porque siempre están colapsados, porque, bueno, esta aclaración vale para quienes nos están escuchando. Claro, en eso quiero saber, no hay demora. Nosotros como parte del trabajo y el servicio específico de Acción Zoonosis, nuestra prioridad es la castración. De hecho, Zoonosis Más Cerca, digamos, con la vacunación, que es una nueva oferta, como decía recién, que se le suma al vecino, tenemos una característica. El vecino llega con el CAN para ser vacunado o para ser chipeado. ¿Sí? Claro. Si no está chipeado, tiene que salir chipeado. Le explicamos que nosotros, como los trabajadores de Zoonosis, por ordenanza, tienen la obligación de chipearlo. A menos que el vecino no quiera, se lo lleve, pero si no lo chipea, no recibe la vacunación. Digamos, no es tan violento, digamos, pero se lo explicamos, digamos, por las dudas, digamos. Cuando la mayoría va dispuesto, ya lo sabe, saben que es vacunación, incluye chipeo si no está chipeado. Y lo primero que le preguntamos es la edad del CAN y si está castrado. Si la respuesta no, ¿lo vas a castrar? No, y dan los motivos por lo que sea. Una vez que ingresa al lugar, la VT revisa el CAN, si hay que chipearlo, si lo chipea, y la VT le pregunta, ¿lo vas a castrar? Y si la respuesta es no, nuevamente, la VT le explica, mirá, es importante en esta raza, si fue una raza en particular, ¿por qué castrarlo? Y si es un perro mestizo, va a las generalidades de por qué es importante castrarlo tanto para macho como para hembra en cuestiones de prevención de cáncer. Después se le aplica la antirrábica, después pasa a la parte de administración, donde estamos terminando la ficha, donde le volvemos a preguntar. Y se entrega el antiparasitario. ¿Lo vas a castrar? Y a veces del 50% que dijo que no, te dice que sí. Y si nos dicen, no, mirá, en realidad tenemos duda, que el perro no es mío, lo puse a mi nombre, pero es de mi marido, o no es mío, es de mi mujer, le decimos, bueno, te anotamos, te ponemos un programa y te llamamos, vos tenés todo el fin de semana para charlarlo. Sí, hay mucha desinformación, me parece, hay muchos temores, miedos, justamente al no estar bien informados sobre qué le puede pasar o no a la mascota si lo castramos o no, y la realidad es que justamente es para disminuir todas estas problemáticas que estás mencionando y que a veces nosotros no estamos al tanto, ¿no? Y además se construye mucho mito, digamos. Yo me crié, por ejemplo, tengo 46 años y para mí era una verdad absoluta en su momento que por lo menos antes de castrarlo tenía que tener entrar una berencelo. Eso es falso. ¿Y la edad? La edad, tanto canes como felinos, a partir del 5º mes se puede castrar. Perfecto. Y los canes machos se tarda un poquito más, pero unos meses más, que es el 8º mes, pero por una cuestión de que tienen que bajar bien los testículos para realizar la práctica. Pero en el caso de las hembritas, es a partir del 5º mes. Digamos. Y insisto, digamos, es algo que beneficia a los animales, digamos, porque previene, en el caso de los machos, tumores de próstata y de próstata y de testículo, y en el caso de las hembritas, digamos, los que son los tumores de ovarios y de mamas, digamos. Entonces, es fundamental. De hecho, hay un estudio que marca que de los animales perras hembras castradas, antes a los 5 meses antes de su primera alzada, el factor de riesgo de cáncer de ovario es del 0,5%. Cuando después, para avanzar la edad a los 2-3 años, asciende al 15%, digamos. Entonces, es mucho, digamos. Fíjate, del 0,5 al 15% en el marco de 3-4 años, de animales que por ahí viven 16, digamos. Lo que el estudio establecía, lo que me pasaron los veterinarios de ese estudio, era que después del 7º año, 8º año, ya no había mucha diferencia hasta los 16, digamos. Pero lo importante es esto, eso quiere decir que la castración, la esterilización temprana, beneficia al can y al felino. Bien, entonces, Lisandro, el próximo fin de semana, viernes, estarán en el Felipe Varela. En el Felipe Varela, sí, de 8 de la mañana a 18 horas. Lisandro, es un gusto conocerte, no te conocemos aquí en el equipo, sabemos que están haciendo un trabajo bastante bueno, comprometido y con responsabilidad. Sí. Y que la verdad vale la pena poder escucharte y conocer un poco más de qué se trata. Sí, en eso yo le agradezco a usted la invitación. Y una cuestión más que me gustaría marcar, digamos, es importante que como sociedad la Dirección de Zoonosis está haciendo, porque los procesos son largos, está concluyendo una parte del proceso de que ya no existe el paradigma de la vieja perrera. Esto es fundamental, digamos, la Dirección de Zoonosis no está para salir a cazar perros,
está para intervenir en cuestiones de salud pública desde la cuestión zoonótica. Entonces, la Dirección de Zoonosis dio ese gran paso. La sociedad argentina, la mayoría de los municipios se volvieron todos no eutanásicos y creo que es un lugar que no se vuelve más de ese lugar, entonces hay que trabajar en profundizar eso, digamos. Y parte de la profundización tiene que ver con la cuestión de poder trabajar con la comunidad y entender conjuntamente que es un problema de salud, que no es solamente un problema de perros y de gatos. Lisandro, gracias por tu visita. Muchas gracias a ustedes, chicos.